Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Antonio Breña Correa y voy a hablar sobre fisiología endocrina. Voy a empezar hablando sobre la glándula hipófisis y algunos mecanismos de acción hormonal más importantes. Empezando por una introducción al tema sobre lo que es endocrinología, cabe resaltar acá que el sistema endocrino es importante en cuanto a la integración de los estímulos que capta el sistema nervioso central. Estos estímulos que capta el sistema nervioso central pueden ser tanto del medio externo como del medio interno. Y estos estímulos van a ser informados hacia el hipotálamo por conexiones axonales provenientes del sistema nervioso central. Ahora, las respuestas que pueden ser enviadas a partir de este sistema de elaboración que comprende estos dos órganos importantes pueden ser una respuesta motora autónoma provenientes del sistema nervioso central o autónoma proveniente del hipotálamo también, o también una respuesta endocrina. Como vamos a ver que el hipotálamo es un órgano muy importante para iniciar esta respuesta endocrina dependiente de la información que reciba del medio externo o del medio interno. Para hacer alguna diferenciación sobre lo que es el sistema nervioso y el sistema endocrino, la rapidez de la respuesta es una cosa muy saltante. La rapidez de la respuesta es mucho mayor en cuanto al sistema nervioso que al sistema endocrino. Sin embargo, la duración de la respuesta es mayor en el sistema endocrino que en el sistema nervioso. Eso me puede llevar a pensar a mí que la importancia fisiológica del sistema endocrino es prolongar el efecto del sistema nervioso, y la función fisiológica del sistema nervioso viene a ser iniciar la captación del estímulo e iniciar la respuesta de forma rápida. Acerca del mecanismo general del funcionamiento del sistema endocrino, diremos que dependiendo de algunos estímulos se van a estimular algunas glándulas que son glándulas endocrinas y otros tejidos que funcionan también como en forma de glándulas y producen hormonas. Estas hormonas van a ser vertidas a la sangre. Por eso se llama sistema endocrino, porque estas moléculas llamadas hormonas van a ser vertidas hacia la sangre. Entonces, una vez que son vertidas hacia la sangre, van a ingresar al sistema de circulación general, la circulación sistémica. Pueden atravesar algunas barreras especiales para ingresar a circulaciones especiales, ya sea como por ejemplo la barrera hematoencefálica, la barrera hematoplacentaria, en donde también pueden tener alguna función. Pueden atravesar el flujo axoplásmico para pasar desde el hipotálamo hacia la neurohipófisis y liberarse, o también pueden ingresar al líquido intersticial y ejercer su acción sobre los tejidos periféricos. Ahora, para que una hormona pueda actuar, esta hormona tiene que estar libre. Pero, sin embargo, vamos a ver que la mayor cantidad de las hormonas circulantes en sangre están unidas a un transportador. Entonces, cuando una hormona está unida a un transportador, es una hormona que no se puede metabolizar y también es una hormona que no puede realizar alguna función. Sin embargo, cuando esta hormona se desliga de su transportador y se convierte nuevamente en hormona libre, esta hormona va a poder ejercer una acción en su tejido diana sobre un receptor específico y va a ejercer una acción metabólica, una acción fisiológica. Y al mismo tiempo una hormona libre también se va a poder metabolizar y también se va a poder excretar. Entonces de acá el concepto que las hormonas unidas a un transportador no actúan sobre un tejido periférico y tampoco se metabolizan. Una hormona libre sí lo puede hacer. Este es el mecanismo de regulación hormonal básico en cuanto a lo que es endocrinología. Vamos a ver que una hormona X, cuando actúa sobre una hormona Y, va a estimular esta función. Entonces, para hacer un control, una regulación de la secreción hormonal, en otras palabras, para no llenarnos de hormonas en la sangre, la hormona Y va a ejercer un efecto inhibitorio sobre la secreción de la hormona X, a lo que se llama feedback negativo o retroalimentación negativa. La mayor cantidad de regulación hormonal a nivel del sistema endocrino es mediante un feedback negativo. Vamos a ver que en cuanto al sistema reproductor femenino, hay una parte donde se toma el tema de feedback positivo, pero no es lo más frecuente, no es lo más usual. Lo más usual es encontrar el feedback negativo. Es como un ejemplo, como por ejemplo cuando un niño se porta mal y viene su papá y lo castiga, posiblemente es para que el niño lo está retroalimentando negativamente para que el niño ya no siga haciendo la misma función. Es lo mismo a lo que pasa con las hormonas. Ahora, existen tres tipos de hormonas, tres
tipos de hormonas desde el punto de vista de su composición o de su bioquímica. Están las hormonas tipo polipeptídicas, están las hormonas esteroideas y también están las hormonas derivadas del aminoácido tirosina. Vamos a ver una por una. Entonces, ¿en qué difieren estas hormonas? Primero, en su síntesis y segundo, en su mecanismo de acción. La síntesis de las hormonas polipeptídicas, recordemos, se da iniciando por la transcripción nuclear. A través del ADN nuclear se va a producir ARN mensajero. Este ARN mensajero va a pasar del núcleo hacia el citoplasma, se va a unir a un ribosoma que se encuentra unido al retículo endoplasmático rugoso. Este ribosoma va a traducir este ARN mensajero hacia una cadena polipeptídica. Esta cadena polipeptídica del retículo endoplasmático rugoso va a pasar hacia el aparato de Golgi. Esta cadena polipeptídica dentro del retículo endoplasmático rugoso va a ser escindida por primera vez, o sea, va a ser cortada en una primera instancia. Entonces, esta molécula que ya ha sido cortada va a pasar al aparato de Golgi. Dentro del aparato de Golgi va a ser englobado dentro de una vesícula, y en esta vesícula, mediante algunas enzimas, va a ser cortado por segunda vez. Entonces tenemos el concepto de el polipéptido que sale de los ribosomas, que se llama preprohormona. Cuando esta preprohormona es cortada por primera vez a nivel del retículo endoplasmático rugoso, se va a convertir en prohormona. Esta prohormona, cuando llegue al aparato de Golgi, sea englobado en la vesícula y vuelva a ser cortado por una enzima, se va a llamar hormona. Entonces, esos son los pasos básicos para la síntesis de las hormonas polipeptídicas. Todo parte a partir del núcleo y la transcripción del núcleo. Algunos receptores hormonales importantes son receptores que pueden estar unidos a canales iónicos, unidos a proteína G, receptores unidos a enzimas, como le vamos a ver la tirosina quinasa, receptores intracelulares, receptores que utilizan segundos mensajeros, que son los receptores unidos a proteína G. Ahora vamos a ver uno por uno. El receptor acoplado a proteína GS o proteína GI. Antes que nada, quiero hacer un recuerdo acá en esta parte de receptores hormonales. Hemos visto que existen tres tipos de hormonas: las hormonas polipeptídicas, las hormonas derivadas del colesterol y las hormonas derivadas de la tirosina. Entonces, las hormonas polipeptídicas, como su estructura química es un polipéptido, es decir, tiene un extremo ácido y un extremo amino, es una molécula bipolar. Por lo tanto, esta molécula no va a poder atravesar la membrana citoplasmática, que es una membrana liposoluble. Por lo tanto, los receptores de estas hormonas polipeptídicas se van a localizar en la misma membrana citoplasmática. Este será el caso de los receptores unidos a proteína G, receptores unidos a enzimas y en algunos casos receptores unidos a canales iónicos. Sin embargo, en este caso el mecanismo endocrinológico no es duradero ni tampoco fisiológicamente importante, por lo cual yo lo descarto en el momento. Ahora, las hormonas esteroideas, o sea, las derivadas del colesterol, son hormonas liposolubles, por lo tanto pueden atravesar la membrana citoplasmática y por lo tanto se podrá comprender que sus receptores son intracelulares. Las hormonas derivadas de la tirosina son de dos tipos. Uno está la hormona tiroidea y en segundo lugar están las catecolaminas. Las hormonas tiroideas pueden atravesar membranas puesto que no tienen cargas. En cambio, las catecolaminas no pueden atravesar las membranas porque tienen cargas. Por lo tanto, las catecolaminas tendrán receptores unidos a proteína G y las hormonas tiroideas receptores intracelulares. Avanzamos con esto. En cuanto a la proteína GS o GI, esta proteína GS o GI va a tener como segundo mensajero al AMP cíclico. Entonces, ¿de qué manera actúa? Acá tenemos la membrana citoplasmática y el receptor que se encuentra acoplado a la proteína GS. Este receptor se va a acoplar o se va a unir a un ligando. Este ligando, al unirse al receptor, va a activar la proteína GS, principalmente a la subunidad alfa S, que es la subunidad que es móvil. Entonces esta subunidad va a migrar hacia este sector y va a activar a la enzima adenilciclasa. Al activarse la enzima adenilciclasa, va a transformar una molécula de ATP a una molécula de AMP cíclico, como lo vemos acá, de ATP a AMP cíclico. Entonces este AMP cíclico va a tener una función muy importante, que es la de activar a la proteína quinasa A.
esta proteína quinasa A tiene la función de fosforilar proteínas, como dice su nombre, proteína quinasa. Entonces, según lo cual vamos a ver que una proteína que se encontraba inactiva va a ser fosforilada por la proteína quinasa A para ser activada, y esta proteína activada va a efectuar una respuesta celular específica dependiente de la hormona que haya hecho que se haya unido a este receptor. Ahora, en cuanto a lo que es la proteína GI, cuando un ligando se une a un receptor acoplado a proteína GI, va a pasar lo siguiente: la subunidad alfa I va a inactivar a la adenilciclasa. Entonces, al inactivar a la adenilciclasa no va a poder convertir, como no existe, no se va a convertir el ATP hacia AMP cíclico. Entonces el AMP cíclico no va a existir en la célula, o sus concentraciones van a estar bajas, por lo tanto no se va a activar la proteína quinasa A, y al no activarse no van a haber proteínas fosforiladas y no va a existir respuesta celular específica. Por lo tanto se dice que la proteína GI es un antagonista directo de la proteína GS, dependiendo de las hormonas que actúen a ese nivel. Ahora, una clave para recordar esta nomenclatura, es que el AMP cíclico, como empieza con A, actúa sobre la proteína quinasa A. El AMP cíclico actúa sobre la proteína quinasa A. Vamos a ver otro mecanismo de acción frente a otra proteína, que es la proteína GQ. Cuando un ligando se une a su receptor acoplado a proteína GQ, esta proteína GQ va a activar a una enzima que se llama fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a convertir al fosfolípido de membrana, que se llama fosfatidilinositol difosfato, lo va a convertir en dos compuestos, uno que es el IP3 o inositol trifosfato y el otro que es el diacilglicerol. El IP3 va a tener la función de sacar al calcio de sus depósitos intracelulares, llámese mitocondria, llámese retículo sarcoplásmico en el músculo, endoplasmático rugoso o liso. Entonces, el calcio que se encuentra bien concentrado a este nivel va a salir y va a aumentar su concentración dentro del citoplasma. Ahora, por otro lado, el diacilglicerol tiene la función de activar directamente a la proteína quinasa C. Entonces, el diacilglicerol activa directamente a la proteína quinasa C, mientras que el inositol trifosfato saca el calcio de sus depósitos. Ahora, esta proteína quinasa C no solamente se puede activar por medio del diacilglicerol. Cuando el calcio sale de sus depósitos y se incrementa en el plasma, se va a unir a una proteína llamada calmodulina. Esta calmodulina tiene 4 sitios de unión para el calcio. Entonces diremos que la calmodulina unida a 4 calcios será una calmodulina activada. La calmodulina activada va a venir y va a activar a la proteína quinasa C. Entonces la proteína quinasa C tiene dos mecanismos de activación, uno vía diacilglicerol y otro vía calcio unido a la calmodulina. Ahora, otra forma de recordar cuál es la proteína quinasa que corresponde a cuál proteína G será el siguiente. Como es proteína quinasa C, se unirá a la calmodulina, que también empieza con C, o también a la proteína activada por calcio, que empieza con la letra C. En el caso anterior era la proteína quinasa A, que se unía al AMP cíclico. Ahora, el diacilglicerol, aparte de esta función tan importante que es la de activar a la proteína quinasa C, va a activar a la diacilglicerol lipasa y va a producir ácido araquidónico. Mejor dicho, la lipasa de diacilglicerol va a actuar sobre este diacilglicerol y va a convertirlo en ácido araquidónico, que viene a ser una molécula de 20 carbonos. Entonces, si es que esta célula está presentando inflamación, se va a liberar este ciclo del ácido araquidónico. Entonces, este ácido araquidónico va a producir eicosanoides mediante dos enzimas, que son la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, la primera produciendo prostaglandinas y tromboxanos y la segunda produciendo leucotrienos, que van a degenerar en una respuesta celular inflamatoria. Entonces vemos que los productos derivados de la proteína GQ son múltiples, pero me llevan a dos cosas principalmente. Uno, a la activación de la proteína quinasa C, que como bien sabemos tiene la función de fosforilar una proteína y activarla, o también a la
al desencadenamiento de la cascada del ácido araquidónico, que va a llevar a una respuesta celular de tipo inflamatoria. Ahora, otra cosa importante es que los segundos mensajeros también pueden tener acciones dentro del núcleo. Lo que hemos visto hasta la diapositiva anterior es que estos segundos mensajeros actúan a nivel del citoplasma, favoreciendo la activación de la proteína quinasa. Sin embargo, estos segundos mensajeros también van a poder actuar dentro del núcleo. Entonces, estos segundos mensajeros van a activar a la proteína quinasa, ya sea A en el caso del AMP cíclico, o ya sea la C en el caso del diacilglicerol o del calcio con calmodulina. Esas proteínas quinasas que son activadas pueden migrar hacia el núcleo y activar a factores de transcripción, que son otro tipo de proteínas que tienen la función de transcribir el ADN hacia RNA mensajero para sintetizar proteína nueva. Entonces, las proteínas quinasas pueden activar una proteína que ya se encuentre dentro del citoplasma, o también pueden activar la misma transcripción del núcleo actuando sobre factores de transcripción. O sea, tienen dos lugares de acción diferentes, en el citoplasma y en el núcleo. Este es otro tipo de receptor unido a enzimas, o receptor que tiene función enzimática. En este caso estoy hablando de la tirosina quinasa. La tirosina quinasa o el receptor ligado a tirosina quinasa son dos tipos diferentes. Es un receptor que tiene dos subunidades alfa, que son subunidades extracitoplasmáticas, y dos subunidades beta, que son intracitoplasmáticas. Por lo tanto, cuando un ligando se une a este receptor en sus subunidades alfa, sus subunidades extracitoplasmáticas, le van a cambiar la conformación completa al receptor, como lo vemos acá. Acá se encontraban separados y acá se encuentran juntos. Por lo tanto, cuando esta conformación cambie, se va a activar la enzima tirosina quinasa que se encuentra en el intracelular. Se va a autofosforilar. Al activarse se va a autofosforilar y luego va a permitirse fosforilar a otras proteínas que se encuentran en el citoplasma. Al autofosforilarse va a empezar a desencadenar una cascada de fosforilaciones a nivel del citoplasma, activando una serie de proteínas diferentes. Estas proteínas pueden tener funciones específicas, ya sea dentro del citoplasma, ya sea en la membrana citoplasmática, o también pueden ser factores de transcripción que se encuentren en el citoplasma y que luego migren hacia el núcleo para generar proteína nueva. Entonces, esta tirosina quinasa tiene una función muy importante, tiene una función de activar una serie de proteínas para que desencadenen funciones a diferentes niveles de la célula. Estos son algunos cambios conformacionales en el sistema de las tirosinas quinasas. Hay algunas hormonas cuyo mecanismo está bien conocido a este nivel o actuando sobre ese receptor. Una es la insulina, otra es la hormona de crecimiento, otra es la prolactina. Entonces, cuando el receptor se encuentra inactivo, se encuentra de esta manera. Tiene residuos de tirosina en su parte intracitoplasmática. Pero cuando la hormona se va a unir a los dominios alfa o extracitoplasmáticos, le va a cambiar la conformación. Por lo tanto, los residuos de tirosina se van a fosforilar y esta enzima se va a activar. Al activarse esta enzima, va a desencadenar una cascada de fosforilaciones como estuve tratando de explicar en la diapositiva anterior. Otro mecanismo de acción es el de los receptores hormonales intracelulares. En los casos anteriores estábamos hablando de ligandos de tipo polipeptídico o catecolaminas. En este caso, cuando hablo de receptores intracelulares, estoy hablando de ligandos esteroideos o también de las hormonas tiroideas. Cualquiera de estos dos tipos de ligandos van a generar una respuesta intracelular por su propia conformación liposoluble. Por ejemplo, acá tenemos un esquema en donde tenemos una hormona esteroidea que va a atravesar la membrana, se va a unir a un receptor en el citoplasma, que es el receptor 1, podemos llamarlo así. Van a formar un complejo receptor ligando, y este complejo va a migrar hacia el núcleo. Dentro del núcleo va a unirse a un segundo receptor, le podemos llamar el receptor 2. Entonces, cuando el complejo se une al receptor 2, va a facilitar la transcripción del ADN y la formación de una proteína nueva. Por lo tanto, en síntesis, un receptor hormonal intracelular cuyo ligando viene a ser o bien las hormonas esteroideas o bien las hormonas tiroideas
van a terminar sintetizando proteína nueva a través de la transcripción del ADN. Tenemos un receptor 1 que se encuentra en el citoplasma y un receptor 2 de todo este complejo receptor ligando, un receptor 2 a este nivel, que al unirse al complejo va a facilitar la transcripción del ADN hacia la formación de una proteína nueva, y esta proteína inducida nueva genera una respuesta celular específica.